Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos muestra cómo la soberbia huye de la humildad. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco se encuentra en Santa Cruz de Roma, viviendo con los cardenales, y ahí es donde el Señor y donde las tentaciones representadas en demonios le hablan que debe servir a los pobres, a los humildes y vivir donde ellos. Santa Clara, por otra parte, nos muestra la misión de las hermanas siempre desde la contemplación y la fraternidad. Una vez más, escuchamos la palabra del Señor, que ella nos ilumine en nuestro camino de seguimiento a Jesús resucitado. De la segunda carta a los Corintios. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí, y me ha respondido: «Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad». Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Segunda carta de San Pablo a los Corintios. Durante su tercer viaje misionero desde Macedonia y tras las buenas noticias que le trae Tito, Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios, la más personal, la más explosiva de todas, como una preparación a su tercera visita a Corinto. Nos encontramos en estas líneas muchas informaciones sobre la persona y la vocación de San Pablo, especialmente sobre la fuerte conciencia que él tenía de su condición de ser apóstol misionero a la luz del misterio de Cristo. Las acusaciones de algún grupo de Corinto hacia Pablo eran graves. Decían que era un apóstol de segunda y que estaba algo desequilibrado. Insinuaban falta de transparencia en la colecta. En sus respuestas, Pablo irradia una gran pasión por el Evangelio, fascinado por el sí salvador que Dios nos ha dado en Jesucristo. Descubre así que es precisamente en sus debilidades donde se revela la fuerza de Jesucristo, a quien imita. Jesús, que era rico, se hizo pobre para enriquecernos. Jesús, que no conocía el pecado, se hizo pecado para salvarnos de él. El misterio de la cruz y la resurrección es la manifestación suprema e inaudita de la debilidad y de la fortaleza de Dios. Justamente estamos en el corazón de esta carta, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Así, nuestras
dificultades se nos convierten en realidades de las cuales podemos gloriarnos, porque nos acerca más al Señor. Una búsqueda de la sencillez, una búsqueda de la humildad, una búsqueda de la obediencia para encontrarnos con la fuerza de Jesucristo. Texto totalmente interesado que cita el mismo San Buenaventura en la leyenda mayor en el punto que a continuación vamos a estudiar, donde San Francisco, por obediencia, vive un tiempo con los cardenales en Roma. Por medio de unas tentaciones y de unos demonios, como nos lo explica nuestro biógrafo, San Francisco siente la necesidad no solamente de ser pobre, sino de vivir con los pobres y de mostrar la pobreza de Jesucristo en medio de nosotros. También nos provoca este texto a nosotros para que desde la humildad apoyemos nuestras dificultades en la fuerza de Jesucristo. Sabes que llevo alguna herida abierta, llevo alguna cruz a cuestas, pero tú siempre me dices, mi gracia te basta, 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 te basta, te basta, mi gracia te basta, mi gracia te basta, mi gracia te basta, mi gracia te basta. San Francisco es atacado por tentaciones fuertes que lo invitan a vivir en la más radical humildad. Leyenda mayor de San Buenaventura, donde explica la vida, la misión y la doctrina de San Francisco. Estamos en la parte de la humildad. Llevamos unos cuantos programas donde estamos gozando de cómo San Francisco de distintas formas se aplica en el tema de la humildad. Hoy con un episodio donde San Francisco es llamado a vivir con los pobres y entre los pobres. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Es cierto que los soberbios demonios huyen de las excelsas virtudes de los humildes, fuera de aquellos casos en que la divina clemencia permiten que éstos sean abofeteados para guarda de su humildad, como de sí mismo escribe el apóstol Pablo, y Francisco llegó a probarlo por propia experiencia. Así sucedió, en efecto, cuando fue invitado por el señor León, cardenal de la Santa Cruz, a permanecer por algún tiempo consigo en Roma. El santo condescendió humildemente con sus deseos movido por la reverencia y amor que le profesaba. Mas he aquí que la primera noche, cuando después de la oración quiso entregarse al descanso, se presentaron los demonios en plan de atacar ferozmente al caballero de Cristo, al que le azotaron tan duramente y por tan largo espacio de tiempo que le dejaron medio muerto. Apenas huyeron los demonios, el santo llamó a su compañero, a quien refirió todo lo sucedido, y añadió después: pienso, hermano,
que el hecho de haberme atacado tan cruelmente en esta ocasión los demonios, que nada pueden hacer fuera de lo que la divina providencia les permite, es una prueba de que no causa buena impresión mi estancia en la curia de los grandes. Mis hermanos, que moran en lugares pobrecillos, al enterarse de que estoy viviendo con los cardenales, quizás vayan a sospechar que me ocupo de asuntos mundanos, que me dejo llevar por los honores y que lo estoy pasando muy bien, por lo cual juzgo ser mejor que el que está puesto para ejemplo de los demás huya de las curias y viva humildemente entre los humildes en lugares humildes, para fortalecer el ánimo de los que sufren penuria, compartiéndola también él mismo. Así que a la mañana siguiente el santo presenta humildemente sus excusas y se despide del cardenal juntamente con su compañero. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. A lo largo de esta serie de programas estamos aprendiendo que la virtud de la humildad nos ayuda a despreciar las tentaciones que muchas veces la vida nos regala. Eso de regala, por decirlo de alguna manera. No obstante, hay momentos en que, aun siendo humildes, la persona, el cristiano, se siente tentado. Aquí, nuestro biógrafo nos va a mostrar cómo San Francisco, aun siendo humilde, se siente tentado. Y lo explica a su manera, a su forma, como ya estamos acostumbrados a escuchar. San Francisco, el humilde, el hombre de Dios, el alter Christus, viviendo la humildad y la obediencia, la sencillez, incluso la simplicidad, se encuentra con una tentación. Es invitado por el cardenal de Santa Cruz, el señor León, a vivir una temporada con él en Roma, en un lugar donde no solamente habitaba él, sino que habitaban otros cardenales. Sabemos muy bien que para San Francisco es muy importante la Iglesia y los ministros de la Iglesia. Si estos ministros tienen todavía un servicio mayor, todavía presenta una mayor tensión a la hora de obedecerlos y de hacer caso a aquellas peticiones que ellos muestran. De modo que nos imaginamos cómo Francisco iría rapidísimamente a Roma para cumplir la voluntad de este buen hermano, señor León, cardenal de Santa Cruz de Roma. Repetimos nuevamente que San Francisco, el humilde, el obediente, el sencillo, el simple, podríamos decir el pragmático, el práctico, porque no hace mucha mayor exégesis ni explicación a lo que le manda el cardenal y se pone en camino. Llega al lugar donde vive Santa Cruz de Roma y allí llega la noche. Y llega, por tanto, las tentaciones y las dificultades. La noche siempre es tiempo de salvación, pero también, por otra parte, la noche se nos puede convertir en tiempo de tentación, de prueba y de desierto, no para nuestra perdición, sino también para nuestra salvación. San Francisco, el amigo de los pobres, como nos dice esta canción, es tentado justamente para ser pobre, para vivir con los pobres, para ser uno más entre ellos. Yo quiero ser amigo de los pobres,
Yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres. Quiero escuchar el grito de los pobres. Quiero cambiar el mundo con los pobres. Quiero seguir a Cristo entre los pobres. Retomamos la historia que estamos contando y explicando. San Francisco es invitado por el señor León, cardenal de la Santa Cruz de Roma, a vivir unas cuantas jornadas con él y con otros cardenales. San Francisco, por amor a la Iglesia, rápidamente responde a esta petición y va a Roma. Pero justamente la primera noche en que va a descansar, se encuentra tentado con una tentación bastante dura. En el lenguaje de San Buenaventura nos la explica diciendo que unos demonios feroces atacaron al caballero de Cristo, al que azotaron tan duramente y por tan largo espacio de tiempo que lo dejaron medio muerto. Pero esa tentación pasa, porque ya sabemos a lo largo de todos estos capítulos que la tentación, el demonio, entre comillas, siempre es menor a la fuerza que el mismo Dios tiene. Y en la persona de Jesucristo no hay mal, ni pecado, ni tentación que se le pueda enfrentar y que tenga visos de ganarle. Esta tentación, y aquí es donde seguimos nuestra explicación y nuestra meditación, hace pensar a San Francisco, en el sentido de que él es un pobre hombre. Justamente la pobreza, el sin propio de San Francisco, es el arma más importante que él tiene para predicar el Evangelio con su vida y, si acaso, también con su palabra. Por eso, estar en un lugar que para él le supone un lugar de personas grandes y de medios mucho más elevados a los que él estaba acostumbrado, era piedra de tropiezo para aquellos pobres a los que San Francisco servía. Mis hermanos que moran en lugares pobrecillos, dice San Buenaventura, al enterarse de que estoy viviendo con los cardenales, quizás vayan a sospechar que me ocupo de asuntos mundanos, que me dejo llevar por honores y que lo estoy pasando muy bien. San Francisco siente la necesidad de vivir una vida simple, sencilla, pobre entre los pobres. Podemos decir que estos demonios no eran en el fondo tan malos, sino que toda tentación conlleva también una posibilidad de encuentro con el Señor y sobre todo una posibilidad de conversión a una vida más evangélica. Aquí es donde nosotros podemos conectar con el Evangelio, con Jesús y con el ejemplo de San Francisco. También nosotros en nuestras tentaciones podemos sentir la llamada a la conversión y a ser evangelios vivos y vivientes. Pero no olvidemos que todo esto lo debemos hacer con humildad, con obediencia, con sencillez. Porque en realidad somos lo que somos y no más, como decía San Francisco, y ahora lo vamos a escuchar en esta canción. Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos, lo que somos ante Dios. Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos
Santa Clara nos enseña a vivir los bienes del Señor en la fraternidad. Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra acerca de Santa Clara. Estamos en el capítulo 12, en el cual las hermanas hablan de la vocación misionera de las clarisas a lo largo de la historia y del espacio. Hoy nos hablan de esta vocación misionera en la fraternidad y desde la contemplación. Estemos muy atentos. El don de la fraternidad, regalo del Señor. El don de la fraternidad, regalo del Señor. Otro de los rasgos de nuestra misión en la Iglesia y el mundo es la vida fraterna. La fraternidad es el lugar en el que el Evangelio es vivido en lo cotidiano, y desde ahí prolongamos nuestro ser en Dios, ofreciendo, compartiendo. Espacios de oración y silencio con los hombres y mujeres de cada época. Compartimos la vida litúrgica. Vivimos la intercesión orante. Somos testigos de vida común y dedicamos tiempo y corazón a la escucha y acogida serena a cuantos se acercan a nuestras comunidades. El don de la fraternidad, regalo del Señor. El don de la fraternidad, regalo del Señor. Precioso el texto que acabamos de escuchar, escrito por nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, donde toca uno de los puntos más importantes de la espiritualidad franciscano-clariana. Es el tema de la fraternidad y de la misión. Para nosotros, franciscanos, clarisas, franciscanos de la Tercera Orden, franciscanos seglares, lo importante es encontrarnos con el Señor en el seno de la fraternidad. Mediante la oración, mediante el apostolado, mediante el testimonio, da igual, cada una de las caras y de las ocupaciones de la fraternidad. Todo es hecho desde la fraternidad y por la fraternidad. Gusta acercarse a las fraternidades, a las sororidades, a los conventos de nuestras hermanas clarisas, donde hagan los trabajos que hagan, no es en nombre de una hermana, sino el nombre de la fraternidad. Estos dulces están hechos no por Sor Fulanita, sino por la fraternidad. Esta labor, sea la que sea, no está hecha por una hermana en concreto, sino está hecha por la fraternidad, porque la fraternidad es el lugar en el que el Evangelio es vivido en lo cotidiano y desde ahí se prolonga el ser de la hermana hacia Dios. Por eso es una forma de misionar en la Iglesia, la propia fraternidad, ofreciéndose, compartiendo la oración, la contemplación, el trabajo y todas las realidades propias de la vida y de la vida clariana. Las hermanas comparten su vida, comparten quizá en algunos conventos también la oración litúrgica, pero siempre lo hacen desde el sentido de fraternidad, no como francotiradores, sino viviendo esta realidad desde la comunión y desde la fraternidad, siendo testigos de la vida común y de la dedicación en tiempo y en corazón a la escucha y a la acogida serena de cuantos se acercan a las puertas de la fraternidad contemplativa, orante, el rostro femenino del franciscanismo. Damos gracias al Señor por la hermana Clara. Damos gracias al Señor por las hermanas clarisas que en su fraternidad
en su sororidad, también nos muestran que son misioneras evangélicas, que lo hacen todo desde el Señor sin pronunciar ni subrayar nombre ninguno, sino solo el nombre de la fraternidad que refleja la presencia y la salvación de un Dios que sigue vivo. Es San Damián, bello jardín de primavera, calor de hogar, donde tu amor todo renueva. Cuando amanece, Clara despierta a sus hermanas para elevarte una oración, el palpitar del corazón. Cada mañana es descubrir. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo